mencionaba y Pablo decía que cada vez, hermanos, que nosotros comemos de ese pan y tomamos de esa copa, la muerte del Señor anunciamos que hasta que venga. Pero lo más importante, hermanos, de todo esto, creo que la idea esencial de lo que estamos hablando, mis amados hermanos, Pablo lo dice, Pablo lo menciona en la primera carta a los Corintios, capítulo número 11, que no vamos a buscar, porque hermanos creo que todos conocemos. Dice el apóstol Pablo sobre la cena del Señor, y hay un momento donde Pablo se dirige a la iglesia de Corinto, y quiero que entendamos las características de la iglesia de Corinto. Era una iglesia, hermanos, con una espiritualidad voluble, de decirlo de alguna manera, ¿no? De repente mostraban acciones muy carnales, hermanos, acciones poco espirituales. Tan solo citar dos casos: aquel joven que tomó a la mujer de su padre, por ejemplo, y que fue apartado de la iglesia, o cuando, hermanos, había una disputa entre ellos en una situación de quién era su predicador favorito, ¿no? A quién pertenecían, si era Apolos, si era Cefas, si era a Pablo, y hermanos, y el apóstol tiene que intervenir. Entonces nos damos cuenta de una iglesia de Corinto que tenía, hermanos, esta dificultad de poder madurar su espiritualidad, y entonces Pablo se dirige a ellos en este hermoso mensaje a la iglesia de Corinto y les dice: miren, les hablo a ustedes. ¿Por qué no se los digo a otras localidades? Dice el apóstol Pablo. A quien lo escuche está perfecto, pero dice Pablo, lo dirijo a ustedes porque los conozco, dice Pablo, porque sé cómo actúan, porque sé que aunque tienen la intención de servirle a Dios, aún tienen cosas que aprender y tienen cosas que mejorar. Y Pablo dice: cuando os juntáis a comer, esperados, que hermanos, los unos a los otros, y dice: y cuando os comáis, mirad que no os consumáis, ¿no? Y entonces, ¿por qué lo decía Pablo? Porque, hermanos, entre ellos había una actitud, hermanos, quizá no de una hermandad plena. Y por eso, hermanos, en este capítulo donde Pablo se enfoca a la Pascua, hermanos, a lo que Jesucristo viene, hermanos, a instituir como esta cena a través de estos emblemas, hermanos, Pablo, en referencia a esto, les comenta y les dice que miren, cuando ustedes tomen la Pascua y cuando tomen el pan, lo más importante de tomarlo, de poder participar del cuerpo y la sangre de Cristo, dice, es saberlo discernir. Es decir, hacerlo con entendimiento, hacerlo con raciocinio, es decir, meditar sobre lo que estamos haciendo. Porque dice Pablo, si vamos delante del Señor y participamos de la Pascua por cumplir con la ley del Señor, pero Pablo dice, pero si lo hacemos indignamente, dice Pablo, mejor fuera que no la tomáramos, son hermanos. ¿Por qué? Porque cuando tomamos esa representación del sacrificio de nuestro Maestro, de algo tan justo, algo tan santo, algo tan especial, y lo hacemos no estando nosotros a la altura del sacrificio de Jesucristo, lejos de agradar a nuestro Dios, estamos perjudicándonos a nosotros mismos, porque quiere decir, dice el apóstol Pablo en pocas palabras, que no estamos valorando, realmente valorando lo que Jesús hizo por nosotros. Porque dice Pablo, ¿cómo puedes ir tú y tomar la Pascua y tomar la carne y tomar el vino y decir, sí, Señor, lo tomo parte de tu cuerpo, tomo tu sacrificio? Dice el apóstol Pablo, pero tus obras, tus acciones no van en conjunto con lo que Jesús hizo. Y entonces dice Pablo, no existe una congruencia en tu vida entre lo que dices o lo que mencionas profesar con lo que realmente estás poniendo por obra. Por eso, mis amados hermanos, quiero iniciar con dos pasajes muy interesantes. Dice Job, hermanos, en nuestro estudio a través de Job, en el capítulo 33, Job capítulo número 33, dice de la siguiente manera, en el versículo, hermanos, número 14. Escucha esto, escucha lo siguiente. Dice Job 33, versículo 14. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. Por sueño de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia. Detendrá su alma de corrupción y su vida de que pase a cuchillo. Hasta aquí lo dejamos, hermanos. ¿Qué está diciendo Job? Cuando Dios ve, hermanos, cuando Dios ve que nosotros como seres humanos, aún siendo, escucha esto, porque me parece importante, no podemos confiarnos y decirnos, porque yo pertenezco a la iglesia de Dios israelita, porque yo soy bautizado, porque yo llevo años en el evangelio, estoy garantizado que mi vida está recta delante de nuestro Dios. Dice Job que cuando Dios ve que, hermanos, nosotros estamos tomando decisiones equivocadas,
cuando, hermanos, no estamos caminando de la mano de los mandamientos de nuestro Dios, cuando, hermanos, estamos cometiendo fallas, pensando que estamos actuando bien. Recuerden lo que dice Proverbios: hay caminos que al hombre parecen, que, hermanos, rectos, pero dice, hermanos, pero al final de cuentas ese camino, hermanos, lleva a muerte, ¿no, hermanos? Por eso Dios decía que tus pensamientos no son, que, hermanos, mis pensamientos. ¿Por qué lo dice Dios? Porque a veces nosotros, hermanos, tomamos un camino que no es tan apropiado, y cuando Dios se da cuenta que nosotros, hermanos, nos estamos desviando del camino, cuando Dios se da cuenta que no estamos siguiendo tal al pie de la letra como Él nos lo enseñó, como le dijo a Josué en el capítulo número 1, no te apartarás, ¿qué, hermanos? Ni a diestra ni a siniestra. Y nos empezamos a apartar del camino. Dice Job que entonces, ¿qué hace Dios? Dios, como nuestro Padre Celestial, se ve la necesidad de intervenir en nuestras vidas. Malo fuera que Dios nos dejara morir solos, hermanos. Malo fuera que Dios dijera, bueno, al final de cuentas, haz lo que tú quieras, utiliza tu libre albedrío, si te equivocas, si te caes, caes. Pero Dios no es así, porque Dios es nuestro Padre. Entonces dice Job que ¿qué es lo que hace nuestro Dios? Entonces Dios nos habla y nos hace ver y nos revela, hermanos, lo que nosotros necesitamos escuchar. Y dice, hermanos, Job, que Dios lo hace en 1, 2, 3 maneras, de diferentes formas. Dios utiliza para hacernos llegar su mensaje, para hacernos entender que nosotros, hermanos, estamos actuando de una manera equivocada. ¿Y por qué lo hace Dios? Lo hace, como dice Job, para salvarnos del castigo, para, hermanos, salvarnos de que muramos a cuchillo, para salvarnos, hermanos, de las consecuencias que podemos acarrearnos, hermanos, por tomar un camino que no es el apropiado. Por eso es que Dios interviene y nos lo hace ver. ¿Y cómo nos habla Dios? No es como en la antigüedad, hermanos, que se abren las nubes, que hay una columna de fuego, no hay una voz en el cielo que dice, este es mi hijo amado. No, no lo hace Dios de esta manera. Ahora, ¿cómo nos habla el Señor? A través de un canto, a través de un versículo, a través de la palabra de un hermano, o a lo mejor, como esta tarde, Dios nos va a hablar, ¿qué, hermanos? Probablemente nos va a hablar Dios a nuestro corazón a través de un mensaje, a través de una predicación, porque muchos de nosotros, hermanos, estamos preguntando al Señor, Señor, ¿cómo voy? Señor, ¿cómo estoy? Señor, si estoy cumpliendo, ¿cómo ves que estoy guardando? Y a veces le preguntamos y le preguntamos a Dios, y de repente nos llega un mensaje, ¿no, hermanos? Nos llega una palabra que nos toca un punto, que nos toca una parte, hermanos, que de repente nos pone inquietos, o, hermanos, en algunos de los casos nos llega a incomodar, y decimos, ay, pero ¿por qué dan este mensaje? Y lo que no nos estamos dando cuenta es que no le preguntamos a Dios. Y entonces Dios, ¿qué está haciendo, hermanos? Dios nos está contestando, Dios nos está respondiendo. Y que no nos vaya a ocurrir, como dijo Job, que el hombre, ¿qué, hermanos? No entiende, o hace como que, ¿qué, hermanos? O hace como que no entiende el mensaje de nuestro Dios. Por eso, hermanos, Job nos da un consejo muy acertado, que, hermano, quiero compartirlo contigo. Lo aplico primero para mí. Dice versículo 32, enséñame tú lo que yo no veo, que si hice mal, ¿qué, hermanos? No lo haré más. Me gusta, me encanta la idea de Job. Job era un hombre tan justo, tan amado de Dios, hermanos, un hombre tan consagrado al Todopoderoso, que Job, todo lo que él veía que hacía mal, todo lo que veía que podía ofenderle a Dios, inmediatamente Job lo corregía. Pero Job, hermanos, iba más allá, no se conformaba con transformar, cambiar o modificar lo que él notaba, porque Job sabía que a veces al ser humano se le pueden escapar cosas, ¿o no, hermanos? Yo puedo pensar que soy una buena persona, yo puedo pensar que soy un buen hijo de Dios, yo puedo pensar que lo estoy haciendo bien, pero de repente hay cosas que yo no estoy notando, hay cosas que yo no me estoy dando cuenta, porque resulta ser que muchas veces nosotros nos acostumbramos a hacer cosas que no está bien, y como se vuelven tan comunes, tan cotidianas, que llega un punto, hermanos, donde no nos damos cuenta que está mal. O lo justificamos o decimos, bueno, no es tan malo. Alguna vez yo escuchaba de alguien que decía, hay quien hace cosas peores, ¿no? Y ya con eso como que nos sentimos bien. Dicen allá afuera, si todos estamos mal, entonces todos estamos bien. ¿Sí o no? Y de ahí nos agarramos todos para una justificación. Y entonces Job dice, Señor, si hay algo que yo no estoy notando y que estoy haciendo mal, por favor, te pido un favor, Señor, házmelo ver. Házmelo saber para que entonces yo pueda cambiar y corregir. Hermano, te hago una pregunta. ¿Quieres que Dios te hable en esta tarde? ¿Quieren que Dios nos enseñe lo que no vemos, hermanos? ¿Sí lo queremos? Pues perfecto, hermanos. Si lo queremos, viene la respuesta de nuestro Dios para nuestras vidas. El mensaje, te decía, hermano, el mensaje es, no es justo.
Es una frase, hermanos, que se ha vuelto tan común, hermanos, tan cotidiana, dentro y fuera, hermanos, de la iglesia, en muchos lugares, donde el ser humano, cuando ocurre algo que no le parece, cuando ocurre algo que no satisface sus expectativas, cuando ocurre, hermanos, algo que no está dentro de sus planes, cuando ocurre, hermanos, algo que simple y sencillamente no le gusta, el ser humano, hermanos, se centra y se cierra en la palabra de, hermanos, el término de decir, es que no es justo. No es justo nada de lo que ocurre en la vida. Hay gente que dice, es que no es justo donde yo nací. No es justo que yo no haya tenido oportunidades. No es justo que en mi hogar haya existido el vicio, el alcohol o la drogadicción. No es justo que yo no haya podido lograr esto, que no haya podido lograr aquello. Es que no es justo lo que me está pasando. No es justo lo que estamos viviendo. No es justo, hermanos. Y mira, con cosa interesante, mucha gente, hermanos, que se queja, dice, muchos decimos, es que no es justo lo que estamos viviendo. El mundo se queja de la maldad que hay, se queja de tantas guerras, se queja de la violencia, se queja de la desigualdad, se queja de que hay injusticia en todos lados, hermanos, se queja de la miseria que existe, se queja, hermanos, de las enfermedades, y dice la gente, es que esto no es justo. Es más, aún se atreven a decir que, hermanos, Dios no existe, porque si Dios existiera, no permitiría que, ¿qué, hermanos? Que todo lo que estamos viviendo ocurriera y que viviéramos, hermanos, en un mundo de total injusticia. Y te voy a decir algo, hermano, muy importante, hermanos, que quiero compartirte con todo el corazón. Lo que estamos viviendo, hermanos, el día de hoy, te digo algo, no tiene que ver absolutamente nada con nuestro Dios. No tiene, hermanos, que ver con el Señor, por la simple y sencilla razón de que lo que estamos viviendo, hermanos, todos, y que de alguna manera todos nos vemos afectados, es consecuencia de algo muy sencillo, que el hombre, hermanos, la humanidad se ha olvidado de Dios. El hombre, hermanos, le dio la espalda al Todopoderoso, le dio la espalda, hermanos, a su palabra. Ahora, hermanos, resulta ser, como decía, hermanos, el profeta, hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Y ahora, hermanos, el día de hoy nos estamos dando cuenta que los valores, que los principios morales que nuestro Dios estableció, ahora resulta que eso es lo malo. Ahora a eso le llaman intolerancia, a eso le llaman, hermanos, algo arcaico, a eso, hermanos, le llaman, tantos, hermanos, términos despectivos que le dan. Y resulta, hermanos, que ahora el libertinaje es lo correcto, que, hermanos, el permitir la libertad del ser humano que haga lo que quiera, hermanos, eso es lo bueno, eso es lo justo. Y como consecuencia, hermanos, nos está pasando todo esto. ¿Qué le pasó, hermanos, a la humanidad? Decíamos, le da la espalda a Dios. Hermanos, decimos a Dios, no queremos saber nada más de ti. Sacamos a Dios del gobierno, sacamos a Dios de la escuela, sacamos a Dios de la familia, sacamos muchas veces a Dios de nuestras propias vidas. Hermano, no es cierto, no sacamos a Dios de nuestras vidas. Muchas veces, ¿cuántas veces hemos decidido cosas, hermanos, que no van conforme a la voluntad de nuestro Dios? Hermano, está equivocado. ¿Cómo cree usted que podamos decir esas cosas por el estilo? Te pongo un ejemplo. ¿Cuántos tenemos trabajo en sábado? Y te hago una pregunta, ¿eso es la voluntad de Dios? ¿Eso es lo que Dios ordena? Y entonces nos damos cuenta, hermanos, que de alguna manera todos, hermanos, hemos participado, o muchos hemos participado, hermanos, de esta actividad. Nos envolvimos en nuestros propios pensamientos, hermanos, como humanidad. Nos encargamos de destruir el hermoso mundo que Dios creó para nosotros. Porque, hermanos, ahora hablamos de que hay contaminación en los aires, de que hay contaminación en la tierra, de que hay contaminación en el agua, que, hermanos, los alimentos, hermanos, nos afectan, que nos está matando lo que respiramos, que nos está matando lo que tomamos, que nos está matando lo que comimos. Pero te digo algo muy interesante. Dice Génesis capítulo número 1, que cuando Dios nos entregó este mundo, ¿qué, hermanos? Era perfecto. No es, hermanos, muchos decimos, es que no es justo que el mundo esté así. Tienes toda la razón. Lo que no es justo es que nosotros hayamos acabado con este mundo, hermanos. Que nosotros hayamos acabado con lo que Dios nos entregó, con lo que Dios, hermano, nos prestó, con lo que Dios nos dijo, porque Dios le dijo al hombre, vas a encargarte, vas a cuidar este planeta. Lo hice para ti, hermanos, y nosotros como seres humanos hicimos un desastre, y eso es lo que no es justo, hermano. Lo que hemos hecho con todo lo que Dios nos ha dado. ¿Qué hicimos, hermanos? Dios nos dio una mente, Dios nos dio un cuerpo. ¿Y qué pasó, hermanos? Lo saboteamos, nuestra mente, nuestros cuerpos, con toda clase, ¿qué, hermanos? De maldades, con toda clase, hermanos, de fornicación. Yo, hermanos, de verdad, a veces, hermanos, decimos, ¿cómo es que el pecado viene? El pecado, hermanos, no aparece absolutamente, no aparece de la nada.
tiene que ver con lo que vemos, tiene que ver con lo que escuchamos, hermanos. Ay, de repente vemos muchos que escuchamos canciones, hermanos, que no son muy espirituales. De hecho, hermanos, no tienen ni gota de espiritualidad, o programas, hermanos, que tampoco lo tienen, que nos hablan, hermanos, de sexualidad, que nos hablan, hermanos, de vicios, que nos hablan, hermanos, de violencia, y alimentamos con eso nuestra mente y llenamos con eso nuestra mente, hermanos, y termina nuestro cuerpo cometiendo una falta y un pecado, hermanos, delante del Señor, y terminamos contaminando, hermanos, algo que Dios nos había dado, olvidándonos de los valores morales, hermanos, y finalmente nos hemos destruido los unos a los otros. Las guerras no las provocó Dios, mi hermano. La guerra es hombre contra hombre, hermanos. Todo lo que ocurre es el hombre contra el hombre, no es nuestro Dios, porque nuestro Dios, hermanos, ha enseñado algo, hermanos, muy distinto. Así que, hermanos, lo que hemos recibido, lo que tenemos, lo que estamos viviendo, hermanos, no es que sea injusto, hermanos, es exactamente, estamos cosechando, ¿qué, hermanos? Lo que nosotros nos hemos encargado, hermanos, de sembrar. Pero ¿quieres saber, hermano, en esta tarde, qué si no es justo? Hay algo, hermanos, que una injusticia que se cometió hace casi 2000 años, hermanos. Una tremenda injusticia, hermanos, la peor que puede haber existido en la historia. Pero para esto quiero compartirte, hermano, si me lo permites, una hermosa historia que nos va a ayudar, hermanos, a poderlo entender, hermanos, lo que vamos a escuchar en esta tarde. Dice así, hermanos: al final de la Primera Guerra Mundial, la guerra europea, un destacamento de soldados ingleses esperaba entrar en un pequeño pueblo cerca de Rennes, Francia, cuando repentinamente un soldado salió corriendo de un edificio gritando: ¡alerta! Instantáneamente una descarga de rifles dejaron muerto en el suelo, pero la advertencia salvó a la compañía de una emboscada del destacamento. Luchó haciendo retirar al enemigo y pronto se supo la historia del que les había salvado. Era un soldado de la Guardia Real Irlandesa, prisionero de los alemanes, quien, conociendo los planes del enemigo, esperó el momento oportuno y sacrificó su propia vida para salvar la de muchos compatriotas. Reconocido y conmovido, los ingleses le dieron una buena sepultura, poniendo sobre ella una cruz con este texto: a otros salvó y a sí mismo no se pudo salvar. Esta leyenda, hermanos, ¿no les recuerda algo? Es lo mismo que le dijeron a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba aquí, hermanos, en la cruz. En esta historia, hermanos, nos damos cuenta de un hombre, hermanos, de un hombre que entendió que si no entregaba su vida a Él, que si no se sacrificaba a Él por sus amigos, por sus compañeros, lo merecieran o no, si Él no entregaba su vida, al final del día, ¿qué, hermanos? Todos sus hombres, hermanos, morirían. Y estuvo dispuesto a sacrificar la propia por el bien de muchísimos más que se salvaron, hermanos. Y es lo mismo, mi amado hermano, es lo mismo, es exactamente lo mismo que ocurrió hace 2000 años, hermanos. Hace 2000 años se levantó, hermanos, un ser precioso, un ser, hermanos, maravilloso, un ser hermoso. Dice la Escritura, hermanos, que era el Verbo de Dios. Era llamado, hermanos, la sabiduría de Dios, que estaba, hermanos, a la diestra del Padre. Y precisamente, hermanos, el Señor Jesucristo, hubo un momento donde, hermanos, Él decidió, hermanos, tomar la palabra que Dios le había dado, lo que, hermanos, Dios le había compartido, lo que Dios le había pedido. Y, hermanos, dice la Escritura que Él descendió y nació, hermanos, de una mujer en una pequeña ciudad llamada, hermanos, Belén de Judea. Hermanos, cuando Jesús nace, llega a este mundo, hermanos, con un solo propósito, con una sola intención: de dar la vida, hermanos, de sacrificar su vida, hermanos, por toda una humanidad. Dice Romanos capítulo número 3, Romanos, hermanos, capítulo número 3, la palabra del Señor nos dice a través de este hermoso pasaje. Romanos 3. Versículo número 23. Dice así, hermanos. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia y por la redención que es en Cristo Jesús,
al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y dice el apóstol Pablo, hermanos, y el apóstol Pablo es claro, el apóstol Pablo, hermanos, es enfático, es directo, hermanos, es concreto, y el apóstol Pablo dice que por cuanto todos nosotros pecamos, sí, mi hermano, tú y yo, todos pecamos, y hermanos, e hicimos lo malo delante de Dios, y hermanos, y le volteamos la espalda al Todopoderoso, y nos olvidamos de buscarle, y seguimos nuestros propios pensamientos, y vivimos conforme, hermanos, a nuestra iniquidad. Dice el apóstol Pablo que como consecuencia de nuestro pecado, todos quedamos, ¿qué, hermanos? En automático, destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo, hermanos, el apóstol Pablo? Dice el apóstol Pablo, hermanos, que nosotros en ese momento, hermanos, nuestro justo pago, lo que nosotros merecíamos era la muerte. Lo que nosotros merecíamos, hermanos, era la destrucción. ¿Por qué, hermanos? Porque simple y sencillamente dice la Escritura que el pecado es la transgresión de la ley, y que la paga del pecado, ¿qué es, hermanos? Muerte. Y nosotros, hermanos, siendo dignos de muerte, merecedores, hermanos, de nuestras propias acciones, de los errores que nosotros habíamos cometido, dice el apóstol Pablo, gracias a la voluntad divina fuimos justificados gratuitamente por gracia, hermanos. Dice, hermanos, el Señor a través del apóstol Pablo que nosotros, hermanos, tuvimos redención gratuita. Nosotros, hermanos, alcanzamos la gracia, alcanzamos la misericordia de Dios, pero, hermanos, de una manera gratuita, es decir, que no nos costó absolutamente, ¿qué, hermanos? Nada, no nos costó ser salvos. Y creo, hermanos, de verdad, yo he escuchado una frase, hermanos, y quizá a veces no aplica en muchos de nosotros. Hay gente que dice que lo que no te cuesta no lo valoras. ¿Será cierto, hermanos? ¿Será cierto que lo que no nos cuesta no le damos el valor, hermano, real de lo que esto tiene? ¿Será que si nos hubiese costado, hermanos, a nosotros hacer sacrificio para poder, hermanos, alcanzar la gracia, poder, hermanos, alcanzar la salvación, le daríamos realmente, hermanos, el valor que el sacrificio de Jesucristo en aquel madero tuvo por nosotros, hermanos? ¿Creen, hermanos, que quizá si nosotros hubiéramos tenido que ir al madero para ser salvos, le daríamos, hermanos, al 100% la importancia de esta segunda oportunidad que se nos está otorgando, hermanos? Porque es la pregunta, hermanos, que yo me hago todos los días. Es la pregunta, hermanos, que yo me hago todos los días, si realmente yo estoy a la altura del sacrificio de Jesucristo, si estoy viviendo todos los días el valor de lo que Jesús y Dios hizo por mí, si estoy llevando dignamente el nombre de nuestro Dios, si no estoy tomando por inmunda la sangre de Cristo. ¿Cómo puedo tomar por inmunda la sangre de Cristo? Cuando, hermanos, yo vengo aquí y digo que me santifico en la casa de oración, pero ¿qué pasa los otros 6 días, hermanos? ¿Qué ocurre en el resto de mi vida? ¿Cuál es mi pensamiento? ¿Cuál es mi actuar? ¿Cuáles son mis palabras? ¿Cómo me muestro, hermanos, ante los demás? Y esa, hermanos, es la parte importante, que es la que tenemos que preguntarnos, hermanos, todos los días. Por eso, hermanos, Job decía claramente: Señor, enséñame lo que yo no veo, que si hice mal no lo volveré a hacer. ¿Y por qué no lo volveré a hacer? Por la simple y sencilla razón de que si no fuera por ti, yo estaría prácticamente muerto. Si no fuera por la gracia divina, mi hermano, tú y yo no estaríamos disfrutando de este hermoso sábado. ¿Dónde estaríamos? Perdidos, hermanos, en el libertinaje, perdidos, hermanos, en el vicio, tirados, hermanos, por un rincón, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es lo más seguro. Pero precisamente, hermanos, por eso es que el Señor nos recuerda, hermanos, en cada momento. Es importante saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Si no tenemos claro, hermanos, nuestra ruta va a ser directa. Yo te decía, para nosotros era imposible. Para César González era imposible, por César González, poder alcanzar el perdón de sus pecados. No, mis obras no me permitían, no había forma de que mis propias obras pudieran ayudarme a estar bien delante de Dios y a justificar lo que yo hacía.
Dice, hermanos, Isaías capítulo 64. El profeta, hermanos, Isaías, en el capítulo número 64, nos comenta, hermanos, de la siguiente manera, en la palabra de nuestro Dios. Isaías capítulo número 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos, ay, hermano, perdón, va a sonar feo, hermanos, pero habla de nuestra pasada manera de vivir, hermanos, perdón. Somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y nadie hay que invoque tu nombre, no se despierte para tenerte, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Estas palabras, hermanos, que dice el profeta Isaías, creo, hermanos, que describen el pasado de, si no todos, la mayoría, hermanos, de nosotros. Dice Isaías, hermanos, que delante de nuestro Dios nosotros estábamos envueltos, hermanos, en suciedad. ¿Qué quiere decir en suciedad, mis amados hermanos? En toda clase de pecados y delitos. Dice aquí, hermanos, el texto sagrado, que nuestras mejores obras de justicia eran, hermanos, cual viles trapos, hermanos, cual viles trapos de inmundicia. Porque no importaba, hermanos, cuánto pudiéramos hacer o cuánto, hermanos, intentáramos hacer. La deuda, hermanos, que teníamos con nuestro Dios era muy grande. Eran demasiados los pecados que veníamos arrastrando. Era demasiado lo malo que habíamos hecho en nuestras vidas. Habíamos hecho un desastre con lo que Dios nos había regalado. Porque dice Génesis capítulo número 1 que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero así como dice eso Génesis 1, Génesis 8 nos dice, hermanos, que del intento del corazón del hombre es malo, ¿qué, hermanos? Desde su juventud, porque Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron sus propias cuentas, hermanos. Lo que está diciendo la palabra del Señor es que, habiendo traído la imagen y semejanza de Dios, nosotros nos encargamos de, hermanos, de destruir la imagen y semejanza que traíamos impresa del Altísimo. La borramos por completo porque nos envolvimos, hermanos, en nuestros pecados, nos envolvimos en nuestros pensamientos y, hermanos, y hacíamos toda clase de concupiscencias, ofendiendo a Dios, fallándole al Todopoderoso, hermanos, y nosotros mismos nos estábamos destruyendo, saboteando, y cada día nos alejábamos, hermanos, más del Todopoderoso. ¿Cuál era nuestra esperanza? ¿Cuál era nuestro fin, hermanos? Dice, hermanos, el apóstol Pablo, que nuestro fin era, ¿qué, hermanos? La muerte. Pero, cosa increíble, muchos decimos es que a veces Dios es injusto. Si tú, hermanos, eres de los que piensas que Dios es injusto, déjame decirte algo, te doy la razón. Hermano, ¿cómo se atreve usted a decir que Dios es injusto? ¿Cómo nos dice que Dios es injusto? Te voy a explicar por qué. Porque la justicia significa darle a cada quien, ¿qué, hermanos? Lo que merece. Justicia es darle a cada quien lo que merece. Pregunta, mi hermano, tú y yo, antes de conocer la palabra de Dios, ¿qué nos merecíamos? La muerte, la destrucción. Y sin embargo, ¿qué nos dio Dios, hermanos? Una esperanza de vida, hermanos, eterna. ¿No es Dios injusto? Porque si Dios hubiese sido justo, mi hermano, nos hubiera destruido en el momento. Si Dios hubiese sido justo y viendo, hermanos, que éramos unas personas pecadoras llenas de maldad, si Dios hubiese aplicado la justicia, ni tú ni yo estaríamos, hermano, en esta tarde escuchando palabra de Dios, y no estaríamos aquí alabando y agradeciendo y bendiciendo su santo nombre. Pero es gracias a que Dios no aplica la justicia en este sentido, hermanos, es que tú y yo estamos aquí, porque, hermanos, Dios nos dio más a ti y a mí, muchísimo más de lo que tú y yo nos merecíamos. Ya dijo Isaías
que si nuestras mejores obras eran como trapos de inmundicia, mi hermano, esas eran nuestras mejores obras, imagínate las peores. Dios no aplicó justicia. ¿Sabes lo que Dios aplicó? Dios aplicó amor, Dios aplicó misericordia sobre cada uno de nosotros. Y en esa misericordia de nuestro Dios y en ese amor, hermanos, que Dios tuvo para con nosotros, dice, hermanos, Juan en el capítulo 3, versículo número 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Quiero que vamos, hermanos, en este versículo. Dice, hermanos, Juan, porque de tal manera, para que lo tengamos más claro tú y yo, hermano, de tal manera Dios te amó a ti y Dios me amó a mí, de tal manera Dios nos amó a nosotros, amó a tu hermosa familia y amó a todos los que están allá afuera. Dice, tan grande fue el amor de Dios. El amor de Dios sobrepasó la justicia, es decir, que Dios, no tomando en cuenta qué clase de personas éramos, Dios no tomando en cuenta que estábamos, hermanos, envueltos en pecados y delitos, Dios nos vio, hermanos, con unos ojos de amor, con unos ojos de misericordia, que, hermanos, que practicando Dios el amor sobre nuestras vidas, dice que envió a su Hijo, hermanos. De tal manera nos amó que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel, hermanos, de nosotros que creamos en Jesús, hermanos, no muramos, no nos perdamos, mas tengamos que, hermanos, vida eterna. Y eso es a mí, hermanos, lo que a mí me impresiona, que a pesar de todo lo que le habíamos hecho a Dios, a pesar, hermanos, de todo lo que le debíamos a Dios, Dios tan grande, hermanos, y tan hermoso, nos dio a ti y a mí una segunda oportunidad. Dios dijo, merecen una segunda oportunidad. ¿La merecíamos? Es la pregunta. ¿La merecíamos? ¿Merecíamos una segunda oportunidad? La respuesta es no. Sin embargo, ¿qué, hermanos? Dios nos dio la segunda oportunidad. Dios, hermanos, mira cómo Dios ama a su creación, que aún siendo pecadores, aún, hermanos, estando en pecados y delitos, el amor y la misericordia de Dios se mostró, hermanos, sobre cada uno de nosotros. Dice Efesios capítulo número 2. Efesios, hermanos, capítulo número 2, la palabra del Eterno Padre Celestial nos comenta, hermanos, de la siguiente manera. Efesios 2, Efesios 2, 4 y 5. Dice así, hermanos: Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice el Señor, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, hermanos. Y entonces, hermanos, el apóstol Pablo nos dice que estando, hermanos, nosotros muertos en pecados y delitos. ¿Quieres saber, mi hermano, cuál era nuestra condición? Perfecto, te la digo: sin Cristo, alejados de la República de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué teníamos, mi amado hermano? No teníamos absolutamente nada, ni a Cristo, ni pactos, ni promesas, ni esperanza. Es más, ni siquiera teníamos a Dios, hermanos. No teníamos nada. ¿Por qué? Por consecuencia de nuestro pecado. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, ahí es donde actuó la misericordia de Dios, que con el mucho amor que nos amó, dice, no mereciéndolo, no siendo dignos, no habiendo hecho absolutamente nada, no por obras para que nadie, que, hermanos, se gloríe. No hicimos nada para merecer la oportunidad. No es que éramos buenas personas, no es que éramos buenas gentes, no es que hubiéramos hecho méritos, hermano. No habíamos hecho nada bueno, solamente pecado. Y ahí se mostró la gracia de Dios, y ahí se mostró la misericordia de Dios, que, hermanos, sin haber hecho absolutamente nada, en su grande misericordia y en su grande amor, hermanos, Dios manda a Jesucristo en propiciación por nuestros pecados, para darnos una oportunidad, para decirnos, mira, la primera vez lo hiciste todo mal, la primera vez fallaste, yo te di todo para que fueras feliz, yo te di una mente para poder razonar, yo te di unos labios para poder bendecir, yo te di unas manos para poder realizar las cosas correctas, te di la inteligencia, te di la sabiduría, pero dice Dios, mira, no hablemos más de esto. Total, fallaste, hiciste un desastre, pero mira, yo te amo tanto, eres tan importante para mí, que te voy a dar una segunda oportunidad. Estoy dispuesto a darte una segunda oportunidad, pero dice Dios, un favor:
aproveche esta segunda oportunidad. Esa es la parte importante, hermanos. No hay una tercera oportunidad. La primera fue cuando nacimos y lo hicimos mal. La segunda, mi hermano, la segunda oportunidad que Dios está dando es esta, es ahora, es aquí, es lo que estamos viviendo. El ser parte de esta iglesia, el conocer, hermanos, este evangelio, esta es nuestra segunda oportunidad. No va a haber una tercera, hermano. Este es nuestro momento, este es nuestro instante, hermanos, de tomar la decisión. ¿Volvemos a hacer las cosas mal? O ahora sí, hermanos, hacemos las cosas como Dios quiere. ¿Qué opina, hermano? ¿Qué hacemos con esa segunda oportunidad? ¿Lo volvemos a echar a perder, hermanos? ¿Lo tiramos toda por la borda? ¿Qué te parece si volvemos a fallar y volvemos a bajar a Cristo y lo volvemos a colgar en un madero? ¿Te parece? ¿Verdad que no podemos, hermanos? ¿Verdad que no se puede? ¿Verdad que no es posible? Entonces, ¿qué vamos a hacer tú y yo, mi hermano, con la oportunidad que Dios nos está regalando? Yo te decía una cosa: por gracia sois salvos. Realmente por gracia, fue gratis, no ocurrió nada. Mi hermano, te equivocas. Dice primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 18 y versículo, hermanos, número 19. Primera carta de Pedro 1, 18 y 19, mis amados hermanos. Dice así: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación. Dice, hermanos, que el Señor nos tomó y nos rescató. ¿De dónde nos rescató? Pues de la muerte, hermano. Ya estábamos, hermanos, ya estábamos con un pie en la cruz, mi hermano. Sí, porque sabes que esa cruz, hermanos, que pusieron en el Gólgota, tenía un nombre. Esa cruz tenía un nombre y tenía un destinatario, y no era Jesucristo, hermanos. El que merecía esa cruz, hermanos, del Gólgota, ¿sabes quién era? El que merecía ese madero por los pecados, por las fallas. Ese era yo, mi hermano. Yo era el que tenía que haber ido a esa cruz. Yo era el que tenía que haber, hermanos, sido humillado, haber sido maltratado, hermanos. ¿Por qué? Por mis pecados. ¿No lo dijo aquel hombre que estaba junto a Jesucristo? Nosotros, por lo que hemos hecho, ¿qué, hermanos? Estamos aquí, pero Él qué mal ha hecho. Él, ¿por qué está aquí? Él no lo merece. Nosotros, hermanos, sí lo merecíamos. Sin embargo, dice, hermanos, aquí, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación. ¿Quién nos rescató, hermanos? Nuestro Dios, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Cómo fuimos rescatados? ¿Cómo fue, hermanos, que Dios nos tomó? Se tuvo que pagar un precio. Había que pagar un precio. Habíamos que pagar el pecado que habíamos cometido. ¿Cómo se pagó este precio? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. Y entonces aquí, hermano, dice el apóstol Pedro que fuimos rescatados, hermanos. Se pagó un precio, y se pagó un alto precio, hermanos, porque se derramó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando yo me refiero, hermanos, en este mensaje a que no es justo, te digo algo, hermano: no es justo que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que el Hijo de Dios, un ser, hermanos, que lo único que hizo, su único pecado, si podemos llamarlo así, es venir a este mundo y predicar el amor de Dios. Es predicar el arrepentimiento. Es predicar, hermanos, las buenas nuevas de salvación. Es decirle, hermanos, gritarle al mundo que existe una nueva oportunidad. La única falla, hermanos, de Jesús fue el hecho, hermanos, de venir por amor y compartir las buenas nuevas de salvación. De tratar, hermanos, de rescatar lo que se había perdido. De venir, hermanos, por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesucristo, hermanos, lo hizo todo bien. Dice el texto sagrado que no fue hallado engaño en su boca, que Él no cometió pecado. Y no fue justo, hermanos, no fue justo que Jesucristo, hermanos, lo pusieran en un madero por culpa tuya y por culpa mía, hermanos. Perdón que lo diga así, hermanos, pero las cosas hay que decirlas por como son y por su nombre, hermano. Porque Él estuvo en un madero. ¿Y por qué digo por tu culpa y por mi culpa, mi hermano? Porque, hermanos, ¿sabes por qué estaba Jesús ahí, hermanos? Pagando faltas, pagando pecados, pagando malicias, pero no las de Él, mi hermano. Pagando las tuyas y pagando las mías, hermanos. La única razón, hermano, por la que Jesús no se bajó de esa cruz
Es porque Jesús sabía que si Él no iba a ese madero, hermano, que si Él no moría en ese madero ese día 14 de Nisan, tú y yo estábamos perdidos. Tú y yo estamos aquí gracias a una injusticia, hermanos. Murió un justo por millones de pecadores. Y con todo esto, mi hermano, yo no lo puedo creer, hermanos. Sabiendo lo que Jesús hizo por ti y por mí, mi hermano. A Jesús le dijeron: haz un milagro. Haz un milagro porque yo tengo el poder de liberarte si haces un milagro. El apóstol Pedro le dice: Señor, no vayas porque te van a matar. En aquella noche, hermano, del 14 de Nisan, Jesús le pidió a sus amigos. Él sabía, hermanos, que esa noche era su última noche en la tierra, al menos en su vida. Y en esa última cena estaba Tomás, el que a pesar de haber estado con Jesús tantos años, no creía. Estaba Pedro, el que en aquella noche lo iba a negar 3 veces. Estaba Judas, el que lo había de entregar y lo había vendido por unas cuantas monedas. No hay nada como pasar una última noche con los amigos. Acabada la cena, Jesús toma a sus más allegados, sube al monte y Jesús les dice: mi alma está triste hasta la muerte. Jesús, mi hermano, como hombre, en aquella noche tuvo miedo. Estaba triste, estaba asustado. Y Jesús le dice al Padre: Señor, si puede que pase este vaso sin que yo lo beba, es decir, si puedes salvar al mundo sin que yo tenga que sufrir lo que voy a sufrir, hazlo, Padre. Pero si yo tengo que ir a una cruz y a un madero porque millones de almas se salven, hágase tu voluntad y no la mía. Jesús sufrió las peores horas de su vida. A partir, hermano, de que Judas lo entrega, hasta las 3 de la tarde, hermanos, Jesús sufrió humillaciones, dolor, laceración. Sus pulmones lo asfixiaban. Los calambres del cuerpo, hermanos, de estar ahí, quemaban su piel. El cuerpo, hermano, destrozado por el castigo romano. Hay gente que se pregunta: ¿quién mató a Jesús? ¿Los judíos o los romanos? Isaías 53 dice que fue por nuestros pecados que Jesús murió en una cruz. No fueron los judíos, no fueron los romanos,
fueron nuestros pecados. Y aún así, algunos seguimos titubeando en la fe. En ocasiones, peleando entre nosotros por cosas sin importancia, hablando los unos de los otros, sin atrevernos a pedir perdón o a perdonar cuando alguien nos ha ofendido. Nos hemos olvidado de la empatía, de ponernos en el lugar de los demás. Muchos hemos cerrado nuestras manos a las necesidades de otros, muchas veces pensando solamente en nuestro bienestar. El día de hoy, hermanos, el Señor nos está dando una segunda oportunidad de hacer bien las cosas, de cambiar lo que tengamos que cambiar. Es un llamado a ser diferentes y a vivir como verdaderos hijos de Dios. No fue justo que Jesús muriera por mí, pero le voy a estar eternamente agradecido a Dios y le voy a estar eternamente agradecido a Jesucristo, porque sabiendo que yo no merecía nada más que la muerte, me hayan amado tanto como para voltearme a ver Dios dar a su Hijo, Jesús dar su vida para darme esta oportunidad. Yo no pienso desaprovecharla, hermano. Yo la voy a aprovechar hasta el último día de mi vida. Y te invito de todo corazón a que tomes esta Pascua dignamente y que no con palabras, sino con acciones le digas gracias a Dios y gracias a Cristo por esta oportunidad que te están regalando. Conocerte, pedías por mí lo que yo fuera, no importó para ti. Tu obediencia y con tu sangre mis pecados borrarán, aunque no en ti maldad, tomarías mi lugar, llevarías mi aflicción para darme vida, regalarme salvación. Cristo, tu obediencia me dio libertad. Hoy mi vida te quiero entregar, postrarme ante ti en completa adoración. Cristo, tu
Decíamos, hermanos, que hace 2000 años se cometió, hermanos, una terrible injusticia. Hace 2000 años murió, hermanos, el Hijo de Dios, siendo un hombre justo, un hombre recto, y murió, hermanos, en un mundo de pecado. No permitas que se vuelva a cometer una injusticia, porque la peor injusticia que podríamos cometer tú y yo, hermano, es no valorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Canta con nosotros nuevamente, hermanos, esta hermosa alabanza, y mientras la cantas, dale gracias a Dios por su amor, y dale gracias a Cristo por no haberse bajado de aquel madero y por haberlo hecho por nosotros. Cantemos nuevamente esta hermosa alabanza, y que salga, hermanos, desde el corazón y llegue a la presencia del Señor. Sin conocerte, pedías por mí lo que yo fuera, no importó para ti. Obediencia me daría libertad, y con tu sangre mis pecados borrar. Aunque no en ti maldad, llevarías mi lugar, llevarías mi aflicción para darme vida, regalarme salvación. Postrarme ante ti en completa adoración. Cristo, tu obediencia me dio libertad. Hoy mi vida te quiero entregar, postrarme ante ti por la entrega de tu amor. Postrarme ante ti por la entrega de tu amor. Amén. Que tengan, hermanos, un hermoso, hermanos, inicio de semana. Que tengan una hermosa fiesta. Que Dios los bendiga grandemente. Paz a vosotros, mis amados hermanos. Esta unión que hemos tenido, mis hermanos, para convivir espiritualmente a través del estudio de la palabra de nuestro Dios. Que el Señor le bendiga mucho a los hermanos Sal González, a los técnicos de Edith Toluca, y por supuesto a cada uno de mis hermanos de esa comunidad digital. Vamos a pasar a la alabanza a nuestro Dios nuevamente, mis hermanos. Vamos a cantar todos. Vamos entonces